Johannes Kneifel dice que ha visto la luz. Dentro de poco se convertirá en pastor de una comunidad baptista. Está acabando su formación teológica cerca de Berlín. Considera muy positivo el cambio radical que dio a su vida. Teniendo en cuenta mi pasado en el que hice daño a la gente, me alegro mucho de que ahora se me vea como una persona dispuesta a prestar ayuda y a hacer el bien, y que mi esfuerzo sea reconocido. Kneifel deja atrás el odio, la violencia, el alcohol, los camaradas de extrema derecha que tenía cuando pertenecía a la escena neonazi. De joven era un skinhead convencido. A su madre la tenía por una tarada y a su padre por un fracasado. Como alumno de un internado llevaba una doble vida. Durante el día era Johannes Kneifel, un estudiante aplicado e inteligente. Por la noche y los fines de semana se convertía en un racista movido por el odio a los extranjeros. Estaba orgulloso de ser un alemán radical. Aquel mundo, cuenta hoy, le ofreció algo que sus padres gravemente enfermos nunca le podrían haber dado. En mi familia el sentimiento predominante era la vergüenza, y la escena neonazi me proporcionó precisamente orgullo. Fue como una especie de salvación. Por fin tenía algo de lo que sentirme orgulloso. Por orgullo, su tutor del colegio de aquella época, Eckhard Nürig, cree saber las razones que lo llevaron a frecuentar aquel ambiente. Estoy convencido de que Johannes no tenía buenos amigos. Eran una mala influencia y lo manipulaban mucho. Nosotros no podíamos hacer nada. Marco S., así se llama el camarada que se convirtió en el ídolo de Johannes Kneifel. Compañero de borracheras, fue él quien lo inició en el camino de la delincuencia. En agosto de 1999, Kneifel y su amigo fueron a esta casa. En aquel entonces, aquí vivía Peter Deutschmann, conocido por ser un hippie que no se cansaba de denunciar las agresiones neonazis, hasta que se presentaron en su casa. Cuando llegamos, como no nos abrió, decidimos tirar la puerta abajo y entrar. Y luego la situación se nos escapó de las manos y recurrimos a la violencia. Dejan a la víctima tirada en el suelo con graves heridas. Peter Deutschmann murió en el hospital como consecuencia del ataque, según afirman aún hoy los abogados. El agresor visita la tumba anónima de su víctima. Hoy ve con otros ojos a Deutschmann. Era una persona que no se resignaba a que los jóvenes fueran haciendo proclamas de extrema derecha por ahí. Trató de hablar con ellos. Johannes Kneifel acabó en el mayor reformatorio de Alemania. Estuvo arrestado 5 años por lesión mortal y una vez en prisión, los psicólogos le diagnosticaron serios problemas mentales y tenían dudas de si sería capaz de renunciar a la violencia. En la cárcel se vio obligado a convivir con aquellos a los que odiaba, los inmigrantes. Al principio eso generó peleas, pero luego lo llevó a cambiar su modo de pensar. Al cabo de poco tiempo, después de estar en contacto con extranjeros, aún allí me consideraban neonazi, a pesar de que pasaba mi hora de recreo con gente que no era de aquí. Johannes Kneifel habló mucho con el sacerdote penitenciario Dieter Kulks. Él estuvo a su lado cuando Kneifel se alejó de la extrema derecha y comenzó a frecuentar la misa. Aunque muchos desconfíen de la transformación de Kneifel, el sacerdote cree que es sincera. Desde el principio, Johannes me pareció una persona que no podía superar su culpa. Y entonces surgió la pregunta, ¿por qué debería sentirse culpable? ¿Y quién podría perdonar esa culpa? Fue entonces cuando se acercó a la religión. En busca de una nueva vida, así llegó Johannes Kneifel a la iglesia tras salir de prisión. Allí descubrió la Biblia y dejó de lado los textos propagandísticos de extrema derecha y abandonó su antiguo sueño de ser ingeniero para convertirse en pastor. Hoy se dedica a estudiar y a hacer prácticas como cualquier alumno de teología. Escribió un libro donde explica su historia, a pesar de que resultara una experiencia dolorosa, como nos cuenta. Algunos lo acusan de sacar provecho de su crimen. Nadie me considera un héroe,
pero quizá haya alguien que pueda ver en mí algo así como un ejemplo. Para mí es importante decirle a la gente que se encuentra en una situación parecida que es posible salir de ese ambiente y comenzar una nueva vida. Y eso me parece un buen ejemplo, aunque haya quien no esté de acuerdo. De las tinieblas a la redención, esa es la historia de Johannes Kneifel. Sin embargo, la suya es una excepción, porque son pocos los que abandonan el ambiente neonazi. En el futuro, Kneifel quisiera trabajar con jóvenes con problemas sociales para que se les dé una segunda oportunidad.